La reacción siempre debe de estar de un lado o de otro, debe de existir para que, por ejemplo, ciertas cosas que fueron cambiadas, pues se le haga una puntualización al Congreso y se diga, un momento, esto no fue acordado en el diálogo tripartito. O sea que la reacción es normal, la reacción también de los sindicatos, como acabamos de ver a don Gabriel en el tema de la cesantía, siempre ha sido, vamos a decir, la campana de cada uno de los lados. Pero realmente, en un contexto global, lo que se leyó ayer dista mucho del proyecto que se mandó en gran parte. Ya decíamos antes de irnos a la pausa que la aprobación en primera lectura en el Senado del Código Laboral, tal como está, ha provocado un revuelo entre la clase empresarial. Antes de entrar en materia con nuestro invitado Javier Suárez, que es abogado laboralista y nos ayudará a poner la mirada sobre este tema, vamos a conectar con nuestro compañero Algenis Carreras, que está listo para conversar con Gabriel del Río, uno de los más relevantes sindicalistas, en torno a esta reacción del sector empresarial. Adelante, Algenis. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos en este momento con Gabriel del Río, representante sindical y que realmente ha sido un hombre de mil batallas, siempre al lado de los trabajadores, para conocer su reacción acerca del pedido de los empresarios que no aceptan la aprobación del Código Laboral. Bien, muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos todos en este importante programa. Miren, nosotros hemos mantenido una posición firme de que se mantenga el Código de Trabajo tal como lo discutimos en el carácter tripartito, en las comisiones que se dieron en el Ministerio de Trabajo, empresarios y nosotros los sindicalistas. Decidimos mantener la cesantía. El problema fundamentalmente es la cesantía. Y en la cesantía ellos han podido mantener una posición que se acordó de carácter tripartito, pero siempre con la esperanza de que cuando fuera el Congreso Nacional, en el Congreso Nacional iban a tener la oportunidad de revisar y de quitar la cesantía. Ellos no hablaban, originalmente hablaban de eliminar la cesantía, después hablaban de poner la cesantía en doble tiempo, y reducir la cesantía en cuanto al tiempo, o sea, hasta 6 años que se pague la cesantía, y también decían, y en el monto, que si nada más dure, llega hasta 250.000 aproximadamente, que son 10 salarios mínimos. Nosotros mantenemos la posición, que se mantenga la cesantía. El presidente de la República, en una forma muy amplia, lo sometió en el semanal, en lo que es las modificaciones que hicieron al Código de Trabajo. Y finalmente se aprobó. Pero hoy día, además de esa situación del Código de Trabajo que se aprueba ya como se lo mandó el señor presidente de la República y acordamos, hay en el Código de Trabajo nuevo algo que no existía en el Código viejo. ¿Cuál era? Que los beneficios en las empresas de zona franca llegaran al trabajador, que se le diera el 10% de los beneficios al trabajador. Eso lo aprobamos en el Código de Trabajo. Y ellos ahora también están reclamando que la zona franca que sigan sin dar la bonificación a los trabajadores. Muchas empresas hoy día empresas normales, están reconvirtiéndose en zona franca especial. ¿Precisamente para qué? Para no dar el 10% de los trabajadores de beneficio. Eso también es una aberración porque compartamos los beneficios. Si el trabajador es el que ayuda a producir, porque el capital solo no produce, es el trabajador con su esfuerzo, con su sacrificio, con su abnegación diaria, hace posible producir beneficios. Bueno, compartamos ese beneficio con los trabajadores y es un 10% que se le da. Entonces también están reclamando que no se aprueben eso para las zonas francas. Nosotros queremos saludar al Congreso Nacional y decirle a nuestros senadores que gracias y esperamos que ahora la Cámara de Diputados apruebe finalmente el Código de Trabajo tal como se ha sometido, manteniendo la cesantía y ampliando algunos aspectos fundamentales como esto que estoy diciendo del 10% de los trabajadores de zona franca. Así que esperamos que el Congreso Nacional ahora, en la segunda parte, que es el Cámara de Diputados, pueda finalmente aprobar y tener un nuevo Código de Trabajo manteniendo la cesantía.
Muchas gracias, Gabriel. Ahí estuvimos escuchando a Gabriel del Río, pues el representante del sector sindical, lo cual mantienen su posición de que la cesantía debe permanecer tal y como está y como fue aprobado en las reuniones tripartito que se realizaron y como fue aprobado y enviado al Senado de la República, que ahora fue aprobado. Es toda la información que tenemos. Retornamos al estudio. Gracias al Génesis y a don Gabriel también por sus declaraciones. Damos la bienvenida a Javier Suárez. Gracias por estar con nosotros, Javier. Un placer siempre estar aquí. Bueno, vamos de lo general a lo particular. Tu mirada con relación a esta reacción que han tenido esas organizaciones empresariales. Bueno, la reacción siempre debe de estar de un lado o de otro, debe de existir para que, por ejemplo, ciertas cosas que fueron cambiadas, pues se le haga una puntualización al Congreso y se diga, un momento, esto no fue acordado en el diálogo tripartito. O sea que la reacción es normal, la reacción también de los sindicatos, como acabamos de ver a don Gabriel, en el tema de la cesantía, siempre ha sido, vamos a decir, la campana de cada uno de los lados. Pero realmente, en un contexto global, lo que se leyó ayer dista mucho del proyecto que se mandó en gran parte. Hay temas que fueron eliminados, como el juez conciliador, que lo decía la semana pasada el senador por la provincia La Altagracia, Barón Duluc. Que era el presidente de la comisión. Correcto, era el presidente de la comisión del Senado que estaba discutiendo el Código de Trabajo. Luego dice que se quitaba el juez conciliador porque evidentemente era una figura que venía a traer una retranca y que en todo el proceso laboral la conciliación está abierta. Entonces, hay otros temas también que fueron cambiados, por ejemplo, un tema que impacta demasiado a la sociedad, la jornada de la trabajadora doméstica. Sí. La jornada que se envió, porque quien te dirige la palabra, pues dirigió esa mesa técnico-jurídica que redactó ese código de trabajo que se depositó en el Senado el pasado 10 de octubre, y la jornada que se envió de la trabajadora doméstica eran de 8 horas, y para las que no pernoctan, y de 10 horas para las que sí lo hacen, porque sabemos que un hogar tiene una sinergia muy diferente de los. Eso fue cambiado. También el tema que acaba de mencionar don Gabriel, que creo que ha sido también parte de la pólvora que ha encendido esa chispa, el tema de la participación en los beneficios en las empresas de zona franca. Que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque evidentemente eso impacta. Recordemos que las zonas francas vienen desde los 80s, porque tienen ciertos beneficios esas empresas que vienen de fuera. Y ahora tenemos un mercado muy competitivo, porque eso se le conoce como el nearshoring. Sí. O sea, empresas que vienen de otros, pero están Costa Rica, está México, está El Salvador, que viene empujando bastante fuerte con regímenes de zona franca. Entonces, el nosotros dar un paso hacia atrás en ese tema puede impactar muchísimo los empleos. ¿Cómo funciona ese aspecto en esos países mencionados? Tienen regímenes especiales que le dan, bueno, no declaran impuestos, un sinnúmero de cosas más. Sí, pero me refiero al beneficio a los trabajadores. Creo que no lo tienen tampoco, no lo tienen. O sea, no tienen esos beneficios. O sea, que sería, vamos a decir, si lo ponemos nosotros aquí, que tengan esos beneficios, pues evidentemente habría una huida pequeña, pero bastante impactante para nosotros, sensible, correcto, esa es la palabra, para esos otros países. ¿Qué pudo haber pasado ahí en el Congreso que se modificaron tantas cosas diferentes a lo planteado o a lo logrado en ese diálogo tripartito? Yo creo que ahí hubo un ejercicio democrático muy amplio, bastante bueno. Yo creo que de ahí es que surgen todos estos cambios, porque la comisión, desde que se designó el pasado año, se reunió con muchísimos sectores, escuchó muchos sectores. Entonces, cuando muchos sectores plantean sus diferentes quejas, realmente su queja o sus sugerencias, sí, claro, realmente puede que salga totalmente todo un proyecto totalmente diferente. Fíjate que el nombre que le ponen incluso es texto alterno, que era un texto alterno, y eso fue lo que vino a salir en el día de antes de ayer. Pero creo que ese cambio vino de ahí, de ese análisis ponderado, sincero. La comisión escuchaba, porque fui varias veces en representación de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo, con el primer ministro que depositó como experto laboral aparte
Entonces veía el ejercicio que tenían, pude constatarlo de viva voz y era un ejercicio muy democrático. Entonces creo que a partir de ahí y de todas esas sugerencias que fueron vaciadas en esa comisión, pues evidentemente hubo cambios muy significativos. Las quejas que expresa el sector empresarial, o sea, varias organizaciones, que dicen que eso va a desestimular la formalización del trabajo, que entre otras cosas dice que, bueno, anda por ahí justamente en los medios. ¿Tú crees que tal cual ellos dicen? ¿O eso son argumentaciones para darle más drama a su queja? Yo creo que son defensa de sus intereses muy legítimos. Bueno, es normal, obvio. Muy normal, pero no creo que vaya a impactar tanto como lo han dicho. Porque realmente lo que se está modificando incluso es hasta cuestiones del mismo procedimiento que le convienen a las empresas. Por ejemplo, ya una empresa no va a tener que depositar el duplo de las condenaciones para suspender e ir a apelación. Va a tener que depositar el monto simple. Ya las ejecuciones no serán en 3 días. Recordemos, bueno, yo como abogado laboralista sufro que los viernes llega una notificación a una empresa y el lunes antes se llegaba con un camión a retirar todos los bienes de una empresa. Todo ese tipo de cosas se dosificó y la sentencia va a ser ejecutoria en 8 días. O sea, hay muchas cosas que van a permitir, por ejemplo, que las empresas tengan, vamos a decir, una calma en estos procesos laborales, en estos litigios laborales e incluso entre la misma interacción con el trabajador, porque van a poder depositarle a un trabajador que desahucie directamente el pago de sus prestaciones laborales en la cuenta nómina que han estado utilizando. Eso también es un paso de avance. Hay muchas cosas que tienen paso de avance. Y otro que me sorprendió muchísimo cuando lo vi es que el Senado de la República se abocó a tratar un tema súper importantísimo que es el acoso laboral y sexual en el Código de Trabajo. Han creado un apartado completo donde se atiende ese tema tan necesario en nuestra sociedad. Recordemos los casos lamentables que pasaron el año pasado y el Senado creo que hizo justicia con ese tipo de cosas. Es decir, que no todo es color rojo, sino que todo es color de rosa. Arena, correcto. ¿no? En sentido general, ¿tú entiendes que la pieza entonces, tal como está, es un paso de avance para el país? Es un paso de avance bastante grande. Recordemos que tenemos 33 años con un Código de Trabajo. Sí. Mi padre trabajó en una de esas modificaciones hace más de 15 años y yo llegué a terminar ese trabajo de mi padre. Sí, eso tiene que avanzar, tiene que cambiar y los temas que realmente le preocupan al sector empleador deben de atenderse, tanto al sector empleador como al sector trabajador, pero eso se puede hacer en otra discusión, en otra mesa que puede convocarse inmediatamente el presidente de la República promulgue esa nueva ley. O sea, ¿tú crees que hay espacios precisamente para volver al diálogo? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí y que debería de hacerse. Es un tema que el empresariado siempre ha pedido que se sienten en esa mesa de negociación y que se atendió en su momento cuando se tuvieron esas reuniones en el diálogo tripartito en el Ministerio de Trabajo antes de depositar el proyecto que se depositó. Pero sí es necesario que se atienda porque son costos económicos, como ellos lo dicen, que son bastante fuertes para ellos. Entonces, es un tema de ver cómo nos organizamos porque estamos en un mundo globalizado. Estamos en un globo globalizado y la lucha es feroz. Sí, recordemos que de enero para acá todo ha cambiado. Sí. Entonces, la lucha es bastante feroz. Entonces, nosotros como país, si queremos también atender el tema de esa Agenda 2036, de triplicar el Producto Interno Bruto, también tenemos que tener un aparato productivo que genere bastante, siempre respetando los derechos de los trabajadores. Javier, pero el tema de la cesantía se quedó como está. Se quedó como está, sí, no fue modificado en el Código de Trabajo. Del sector empresarial. Sí, ese es el grito principal. Esa siempre ha sido la discusión más férrea de ellos, sí, o sea que sí, pero se queda igual. Lo que prometieron los senadores a lo largo de toda esta discusión que hubo en el Senado, incluso recuerdo que el mismo senador Barón Duluc, una vez que estaban haciendo una protesta frente al Congreso, se apareció en la protesta y le dijo en ese caso estaba
Pepe Abreu, le dijo que no tenían que tener temor con eso de la cesantía, que la cesantía se iba a quedar igual, y así ha pasado, pasó de esa manera. Javier, y el trabajo remoto, porque tú sabes que vuelve a hablarse de ese tema a propósito del caos y el dolor de cabeza que representa para la sociedad los tapones, el horario, las medidas de que algunas entidades públicas iban a variar la entrada media hora, que yo creo que no es significativo, me parece que no tiene ningún sentido, pero amén. Aquí siempre estamos inventando como la pelota cuadrada. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, por el teletrabajo sí lo dejaron totalmente igual como fue remitido la propuesta del Ejecutivo. O sea que en ese tema sí vamos a tener unos avances. Ya teníamos la resolución del Ministerio de Trabajo, pero ahora convertida en ley, pues evidente va a ser muchísimo mejor. Y sabemos que este tema del teletrabajo para la conciliación de la vida familiar y laboral ha servido de mucho, porque hay empresas que incluso han implementado sistemas de trabajo híbrido, 2 días en la oficina, 3 días en la casa y así. Entonces eso ayuda bastante, pero sí fue atendido ese tema o dejado tal como fue remitido, y vamos a tener un esquema de teletrabajo desde un punto de vista legislativo. Entonces, ¿crees tú que esta primera lectura le da paso a la fluidez para que finalmente sea aprobado tal como está? Yo entiendo que sí, yo entiendo que va a haber cambios, porque ese tema que dice don Pepe Abreu ha traído muchos sinsabores, vamos a decirlo de una manera, porque el tema de la participación en los beneficios en las zonas francas, que es un aliciente, vamos a decir, para esa inversión extranjera que atraemos, pues creo que eso pudiera ser modificado. Me imagino que la próxima lectura creo que es el martes que viene. Sí. Entonces, eso va a dar tiempo, un compás de espera para que los senadores analicen bastante bien todas esas quejas que ya están llegando por todos los medios habido por haber. Entonces, yo creo que sí, que habrá modificaciones de lo que ya leyeron. Muy bien, bueno, pues esperemos que lleguemos a ese punto de equilibrio, porque al final, bueno, siempre habrá un sector que no esté conforme con todo, pero hay que pensar en las mayorías, que es lo que importa, ¿no? Es correcto. Yo creo que es un paso de avance tanto para las empresas como para los trabajadores. El tema que te mencionaba de la protección en cuanto al acoso laboral es muy vital, importante, muy importante. Y ese tema de la ejecución también en las empresas, que no sea una ejecución tan expedita, también es muy importante. Son cosas que debemos de tener, y como te dije, ya luego, bueno, sentémonos, veamos las otras patas de la mesa que tenemos que arreglar. Muy bien, pues que así sea. Javier, muchísimas gracias. Siempre contar con tu experiencia en este campo es para nosotros de vital importancia. Para mí un placer. Gracias.